Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con la causa vialidad. Va a estar el doctor Andrés Gil Domínguez para analizar un poquito todo el tema del alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad y qué está pasando también con la investigación sobre el atentado a Cristina, que todos los días aparecen cosas nuevas y distintos ribetes. Pero vamos a arrancar con la economía porque ahora les voy a contar en un ratito. Hay una discusión dentro del gobierno si es necesario o no y si hay margen para aplicar un plan de estabilización de shock a partir de noviembre, diciembre, conscientes de una parte del gobierno de que esta dinámica con todo el tiempo presiones sobre el dólar, una situación inflacionaria del 6-7% mensual, arriba bien firme del 100% anual, es una dinámica con la cual es muy difícil llegar dentro de un año a las elecciones del 2023. Y en un rato vamos a ver si hay margen y quiénes están dentro del gobierno en el equipo de Sergio Massa planteando de que una vez que se estabilicen las reservas del Banco Central hay que pasar a una segunda etapa con un plan de estabilización de shock de la inflación, porque si no la inflación viene a un ritmo verdaderamente inédito en los últimos 30 años y se come todo. Se come el poder adquisitivo de los salarios, se come el nivel de actividad, es decir, inexorablemente vas a un escenario cada vez peor. Pero vamos a arrancar justamente por qué ha subido el dólar en los últimos días y una medida que tomó anoche el Banco Central, que ha generado cierta polémica porque después fue enmendada parcialmente por el equipo económico de Sergio Massa. Y la medida consiste en prohibirle a las cerealeras que puedan comprar dólares en el dólar contado con liquidación y el dólar MEP, es decir, los dólares libres en blanco, los dólares financieros. Y voy a contar brevemente, y ahora Carlos va a aportar información adicional porque eso genera un ruido entre el Ministerio de Economía de Sergio Massa y el Banco Central, y por qué nuevamente el gobierno estaba preocupado porque los dólares financieros estaban alrededor de nuevo de los 300 pesos y hoy con esta restricción, bueno, esos dólares aflojaron un poquito, pero el dólar blue está subiendo 5 o 6 pesos, está en 285 pesos nuevamente. Fíjense lo que ha pasado con el dólar soja, ¿no? El gobierno, finalmente Sergio Massa, decidió dar este incentivo especial de 200 pesos por dólar para que aquellos productores de soja que tenían acumulado en silo bolsa una gran cantidad de soja, la liquiden todo, es decir, lo vendan todo ahora en septiembre, porque el Banco Central necesita urgentemente acumular reservas. Bueno, efectivamente el dólar soja ha sido hasta ahora muy exitoso porque en solo 10 días hábiles, desde el 6 de septiembre hasta el 19 de septiembre, en 10 días hábiles, se han vendido 3.800 millones de dólares. Esto es lo que han liquidado las cerealeras del dólar soja. Y si uno le resta los dólares que el Banco Central en estos días estuvo vendiendo para pagar importaciones, vendiéndole dólares a los importadores para que paguen importaciones, el Banco Central ha acumulado 2.365 millones de dólares en las reservas. Obviamente es el mes con mayor acumulación de reservas. Pero ¿qué pasa en el medio? En el medio lo que pasa es que el Banco Central, para poder efectivamente acumular estas reservas, casi 2.400 millones de dólares, ha emitido pesos en septiembre, mediados de septiembre, ha emitido pesos en septiembre por 560.000 millones de pesos. Esto es porque cada vez que el Banco Central le compra dólares a las cerealeras, bueno, emite 200 pesos por dólar y se queda con esos dólares. Después, cuando el Banco Central le da dólares a los importadores para que paguen importaciones, le vende dólares a 140 pesos, retira pesos que le pagan los importadores y le da parte de esos dólares. En el neto, el Banco Central en el mes de septiembre, en lo que va, ha, como les decía, comprado casi 2.300, 2.400 millones de dólares y ha tenido en el neto que emitir 560.000 millones de pesos. Esos 560.000 millones de pesos
¿van a dónde? Van a las cerealeras, que con esos pesos le pagan la mayor parte a los productores de soja que venden la cosecha. Los productores de soja nunca ven $1. Venden la cosecha, los porotos, a la cerealera en pesos y la cerealera le paga con pesos al productor de soja. La que ve los dólares es la cerealera que vendió en el exterior la cosecha, la trae, a los 15 días debe liquidar esos embarques y vende esos dólares a 200 pesos cada dólar. El Banco Central le da $2. Es decir, que la mayor parte de esos 560.000 millones de pesos que en septiembre hasta ahora emitió el Banco Central fueron a parar a las cerealeras, pero la cerealera es un pasamano, digamos, es una especie de intermediario. Obviamente hacen crushing, hacen aceite, hacen todo el tema de la molienda, las harinas, pero básicamente lo que hacen con esos pesos es pagarle al productor con pesos del insumo. Después se quedan con los márgenes de ganancia, que pueden ser 20% del negocio, puede ser 30% del negocio, depende de cada cerealera y cómo esté integrada. Es decir, que los pesos han ido una parte acá, pero la mayor parte de los pesos ha ido a los productores, que a su vez también con esos pesos, obviamente, pagan insumos, pagan todo el capital de trabajo y demás, y si tienen un excedente, una ganancia de pesos, lo mismo que las cerealeras, la pregunta es ¿qué hacen con esos pesos? El Banco Central, desesperado porque esos pesos no vayan de nuevo a dolarizarse, a comprar dólares en el libre, en el último mes ha dado un menú muy grande de opciones de qué hacer con esos pesos. Entonces le dijo, bueno, cuando ustedes reciban los pesos a las cerealeras y a los productores sojeros, si quieren pueden ponerlos en cuentas a la vista Dólar Link. Esto es una caja de ahorro, una cuenta corriente que se ajusta todos los días con la evolución del tipo de cambio oficial. Si creen que va a haber una devaluación, vayan y pónganlo con pesos en el banco, cuentas a la vista Dólar Link. Si no, pónganlo en un plazo fijo UVA, que ajusta por inflación. Si se han pagado muy bien los plazos fijos UVA, por ejemplo, julio y agosto pagaron 7%, más del 7% mensual. Y si no, pongan los pesos en un plazo fijo tradicional que con la última suba de la tasa de interés de 75% anual, la tasa efectiva anual, es decir, si se va renovando el capital de intereses de ese plazo fijo a lo largo de un año, es 107% anual. Fíjense la magnitud, la desconfianza que hay en la Argentina, lo difícil que es la política económica cuando la desconfianza es total, nadie le cree nada al gobierno, a la política económica, aunque tenga el sello del FMI, que evidentemente una parte importante de los pesos que emite el Banco Central para comprarle los dólares a las cerealeras y a su vez esos pesos, una parte se las quedan las cerealeras y una parte se lo pagan a los productores sojeros, evidentemente están yendo a dolarizarse. Y están yendo a dolarizarse al tipo de cambio libre, al MEP o al contado con liquidación, que en los últimos días volvieron a rondar los 300 pesos y encendió todas las alarmas de nuevo en el gobierno. Por eso el Banco Central ayer emite una circular que dice las cerealeras que venden a 200 pesos por dólar la cosecha, es decir, que la exportación de lo que embarcaron y están vendiendo al Banco Central, no pueden acceder al mercado de dólar bolsa, dólar MEP o contado con liquidación. Tienen prohibido. Respecto a los productores de soja, que insisto, siempre están con pesos en la mano, si venden la cosecha se quedan con pesos y obviamente si tienen un excedente de pesos tienen mucha desconfianza de ponerlo en el sistema financiero a estas opciones que les decía. En un principio el Banco Central amagó con restringirlos, que tampoco puedan ir a comprar dólar libre, y después salió con una aclaración el secretario de Agricultura diciendo que no estaban alcanzados por esta medida. Carlos. Sí, en realidad las cerealeras ya hace 2 años que tienen la restricción para acceder a los dólares financieros. Es decir, los exportadores de cereales, las cerealeras, no pueden comprar, no pueden operar en el contado con liqui ni pueden operar en el MEP. ¿Qué hizo el gobierno con esto? Como vos explicabas muy claramente, los productores que reciben pesos, este dólar de 200 lo que hace es que el exportador, que ya hace 2 años que no podía acceder a los dólares financieros, vende a una soja de 200 pesos. ¿Qué hace con esa plata? Liquida al dólar oficial y le paga en pesos a los productores. Como esto era muy tentador, de hecho la tonelada pasó de valer 50.000 pesos a 70.000 pesos, lo que se produjo es una venta muy grande de soja por parte de los productores, ¿correcto? En pesos. ¿Qué hacían los productores con toda esa venta de soja, con todos esos pesos que recibían?
se iban a los dólares financieros, al MEP y al contado con liqui, por eso se recalentó tanto y por eso subió de precio. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Saca una medida ayer, el Banco Central, donde no aclara en principio que estaban excluidas las personas físicas, donde le prohíbe a los productores, es decir, a los que cobran pesos, que con esos pesos puedan acceder al dólar MEP o al contado con liqui. Luego sale el secretario de Agricultura, va a irlo a decir que van a quedar excluidos los productores que operen como persona física. Si yo, Carlos González Prieto, con mi número de quit, vendí soja y cobré en pesos, al operar como persona física, como persona humana, como le dicen ahora, voy a poder seguir vendiendo en el contado con liqui, operando en el dólar MEP. Ahora, si yo tengo una empresa, ponele que somos socios y tenemos Maxi, Carlitos... No, está claro, la empresa no va a poder comprar dólares en el contado con liquidación. Claro, pero al que le restringe ahora, perdóname, al que le restringe ahora la posibilidad de comprar dólar MEP o contado con liqui es a la empresa productora, es decir, al productor agropecuario que opera bajo la forma de una persona jurídica. ¿Qué es lo que dicen en distintos sectores? Bueno, los productores, imagínate, me cambian las condiciones. La aclaración que vos hacés. Sí. Vos decís, porque el Banco Central salió a decir, es decir, esto alcanza a todas las personas jurídicas, pero salió a decir que esto limitaba a las cerealeras que a mí me dicen que hay cerealeras que estaban comprando en el contado con liquidación y con el liqui. No, hace 2 años ya que no... Las restricciones que tenían algunas cerealeras eran que son importadoras de insumo, algunas que están, están integradas, entonces no iban al contado con liquidación y liqui porque ahí no podían acceder al dólar MUL para comprar importaciones. Pero me dicen que hay algunas cerealeras que estaban comprando efectivamente en el contado de liquidación y con el liqui. Por eso sale el Banco Central a después decir que la norma solo alcanza a las cerealeras. Ahí la diferencia es, en realidad las cerealeras quedan excluidas de esto. Hablé antes de entrar al programa con el presidente de Ciara, que es la cámara que nuclea a todos los exportadores de cereales. A las cerealeras, ¿en qué las afecta? En que probablemente esto se traduzca en que haya menos flujo de venta por parte de las cooperativas, las personas jurídicas que vendan cereal, pero a ellos directamente no los afecta. Es una medida fundamentalmente para el productor de soja a través de su empresa. Correcto. Si tiene una SRL a través de la cual vendía, la SRL no puede acceder a la dolarización del dólar. Tiene que distribuir los pesos a través de distribución de dividendos u otros mecanismos a los socios de la empresa y los socios de la empresa pueden ir a dolarizar. O a las cooperativas, viste que hay cooperativas que por ahí están nucleadas en ACA, que es muy grande, pero es una sumatoria de cooperativas. Tampoco, por más cooperativas que sean, van a poder acceder, digamos, al contado con liqui y al dólar MEP con esos pesos que cobran cuando venden la soja. Pero es una medida apuntada a la producción de soja. Después, el secretario de Agricultura hizo la salvedad que las personas físicas, pero esa es la única diferencia, Vos sos un ahora gran son productor. Las personas jurídicas las que están impedidas de comprar, de dolarizarse, y vos decís que eso afecta fundamentalmente, yo decía, el mayor volumen está en el productor sojero. De esos 560.000 millones de pesos, la mayor parte la recibe el productor sojero. Y evidentemente esos son los que fundamentalmente se están dolarizando para presionar en los dólares libres, y eso es lo que quiere evitar el gobierno. Ahora volvemos con el tema. Hay bronca por cómo se hizo. Alberto Fernández en Nueva York y estamos con este tema. Está Alberto Fernández en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York hablando. Escuchaba con mucha atención las palabras de Mike. Asamblea de Naciones Unidas. Y para mí es un enorme honor estar aquí en el lugar donde estuvieron antes tantos amigos y tantas personas a las que yo quiero y valoro desde lo más íntimo. Saber que aquí estuvo Néstor, que ha sido para mí una persona central en mi pensamiento y en mi vida política. Miren, anoche terminaba de escribir el discurso que tengo que decir en un rato ante Naciones Unidas. Y la verdad es que las palabras de Mike me invitan a una reflexión que seguramente repetiré en un rato en ese discurso. La verdad que el mundo en el que vivimos es otro. Es otro. Pero no es otro porque ha cambiado en su estructura. Es otro porque ha dejado al descubierto las debilidades y las miserias que el mundo ofrecía hasta la llegada de la pandemia. La pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivíamos. Las carencias, las debilidades estructurales de ese mundo. De repente, siempre lo digo,
algo imperceptible a la vista humana, fue capaz de arrasar millones de vidas en el mundo y no distinguía entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles. Pero además dio vuelta a las economías del mundo y de repente los bonos de los países más desarrollados se deshacían ante la mirada de toda una humanidad que no sabía qué camino tomar. Yo recuerdo que volví de una gira por Europa en los primeros días de febrero del año 2020 y a los 15, 20 días se desató el problema en Europa. Y el 19 de marzo se desató en Argentina y en América Latina. Y la verdad es que llamaba tratando de buscar experiencia a mis amigos europeos, a Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, Angela Merkel, y trataba de preguntarles qué estaban haciendo para enfrentar ese momento que nadie esperaba en la dimensión de tragedia que efectivamente fue. Y era muy impactante, porque nadie sabía cómo reaccionar. Y de repente la ciencia nos recomendó que para poder enfrentar la situación del COVID, lo que teníamos que hacer es volver a las fórmulas de la Edad Media, aislarnos, separarnos del conjunto. Y eso dejó consecuencias tremendas en las sociedades que hoy tenemos. Sociedades que ven realmente una afectación psicológica por lo que ese tiempo representó. Hoy en día es objeto de estudio y de preocupación de los gobiernos cómo la salud mental ha quedado alterada después de semejante crisis. Porque en esa crisis muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su comercio, los chicos se vieron afectados en la educación, las universidades se cerraron. Yo me acuerdo, sigo dando clases de tanto en tanto en la Universidad de Buenos Aires y tuve que darlas por Zoom, a distancia, porque no podíamos reunirnos en un aula. Todo eso deparó consecuencias que hoy se expresan en la sociedad moderna. Además, demostró la desigualdad en la que el mundo vive. En los países pobres murieron 4 veces más personas que en los países desarrollados. Y cuando la ciencia encontró una vacuna para poder, en fin, al avance del virus, vimos la tragedia de la concentración que el mundo enfrenta. El 10% de los países más ricos se quedaron con el 90% de las vacunas. Y el 90% de los países que quieren desarrollarse no tuvieron más opción que andar buscando y rogando por vacunas en el mundo. Nosotros en Argentina logramos avanzar bien con las vacunas y logramos prácticamente empezar el proceso de vacunación junto con los países europeos. Pero dio mucho trabajo, costó muchísimo lograr ese objetivo. Y allí quedó en evidencia la enorme desigualdad en la que vivimos. La pregunta que debemos hacernos es una pregunta ética. De repente no lo pensamos y no le prestamos atención, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia. Hemos logrado sobrevivir a una de las mayores tragedias que la humanidad recuerda. La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió y dejó al descubierto todas las iniquidades y todas las desigualdades que el mundo vive, no tenemos el deber ético, la obligación ética, la obligación moral de construir algo distinto. Porque si no lo hacemos, entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada. La Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy no puede determinar cuántas muertes hubo. Sabemos que tiene un piso de 6, no sabemos si han llegado a 10 o más los millones de personas que murieron y quedaron en el camino. Tantas muertes no nos deben obligar a revisar cómo funciona el mundo.
Porque está claro, es evidente, el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones. Ayer, hablando con Kristalina Georgieva, le decía, atención que la pobreza no está solo en los países más pobres, ¿eh? El mayor porcentaje de pobreza lo tenemos los que somos llamados países de renta media, a los que nunca nos prestan atención, porque no somos ricos, pero tampoco somos pobres. Y entonces quedamos absolutamente alejados del socorro internacional. América Latina es un continente singular. Es el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres más nos divide. Hace décadas que estamos en esa situación. Este es el momento de cambiar esa realidad. América Latina, además, empieza a mirar con atención lo que le pasa al Caribe. El Caribe es otra zona en riesgo. Ya no solo porque padece las mismas condiciones y los mismos bolsones de pobreza que la América Latina, sino también por lo que el cambio climático representa para ellos. Y acá debemos hacer una reflexión, porque de repente los países centrales convocan a trabajar en favor de una solución al cambio climático, a buscar una solución a la emisión de carbono, pero resulta ser que ni el Caribe, ni América del Sur, ni África fueron los causantes de esta crisis, porque no somos emisores de la huella de carbono. Ahora, a la hora de resolver el problema nos exigen igual que a todos y no nos dan los recursos que deberíamos merecer porque somos acreedores ambientales en el mundo del presente. Si hay que cambiar y hay que poner energías renovables, si hay que pensar en la energía eólica y hay que pensar en desarrollar el hidrógeno verde y hay que pensar en producir litio y hay que pensar en la energía eólica, ¿quién financia todo eso en nuestros países? Que al fin y al cabo somos los que aportamos el pulmón del mundo, los mayores bosques, las selvas, que son los grandes emisores de oxígeno. ¿Quién nos presta atención? ¿Por qué nos exigen del mismo modo si no fuimos los causantes del problema? América Latina también es parte de este mundo. Michael contaba la presencia de Argentina y de la CELAC en el G7. Eso no fue casual. Llamé un día a mi amigo Emmanuel Macron y le dije, miren, yo no entiendo muy bien cómo funciona esa guerra que se desató entre Rusia y Ucrania. Parece ser una guerra entre la OTAN y Rusia. Parece ser que Europa mira sin reacción a lo que está pasando. Allí vuelan los misiles, pero están sembrando hambre en el hemisferio sur. Por ahí está la cuota de Alberto Fernández en todos los canales. Ahí está en el aire Alberto Fernández en una universidad hablando de la pandemia y demás. Está el productor sojero. Recuérdame por favor el nombre. Javier Rotondo. Javier, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi. ¿Te puedo aclarar algo? Suena feo, productor sojero. Hacemos más de soja, hacemos maíz, hacemos ganadería, hacemos sorgo, hacemos trigo. En el campo no se hace solo soja. Por ahí, disculpa, ¿no? Pero suena realmente como partidizar una producción que es mucho más diversa. Sí, productor agropecuario. En este caso, digamos, hablamos del tema de la soja porque es el tema de la venta de la soja. Bueno, ¿cómo toman esta restricción en particular que acá explicaba Carlos de el Banco Central que compra dólares para acumular en las reservas a 200 pesos? Obviamente hay más de 500.000 millones de pesos emitidos en 10 días. Esos 500.000 millones de pesos van a las cerealeras, que la mayor parte le pagan al productor la venta del poroto.
Y bueno, después uno hace lo que quiere con los pesos que tiene excedente. En una Argentina sin ningún tipo de confianza, bueno, todo parece indicar que nuevamente hay un proceso del otro lado dolarizador, digamos, y eso está presionando sobre los dólares libres. Pero bueno, ¿cómo impacta esto en la empresa agropecuaria que produce soja, tenía acumulados granos de soja y ahora los está vendiendo excepcionalmente en septiembre a este precio de 200 pesos? Bueno, esto gráficamente es cuando vos tenés un globo con 11 agujeros y tenés 10 dedos. En algún lado va a perder. Y esto es lo que genera, es la antítesis de la certidumbre que necesitan todos los sectores empresariales en general y el sector agropecuario en particular, que es certidumbre y confianza. Cuando vos tenés que un presidente de una entidad como el Banco Central emite sin acuerdo, porque movido por la desesperación, una circular, luego sale un secretario a desdecirla, luego esto pasó desde las 19 horas de ayer hasta las 23. Luego sale otro y te dice, no, en realidad las personas humanas, ahora nos dimos cuenta que no es más física, ahora es humana, no van a quedar alcanzados, las personas jurídicas sí. No tienen idea de la cantidad de pymes y micropymes jurídicas que existen, sucesiones indivisas, sociedades entre hermanos, que explotan 500, 400, 200 hectáreas y que van a quedar excluidos. Pero no solo eso, vos explicaste muy bien al inicio que los 60 dólares de diferencia entre 140 y 200 lo están pagando con emisión, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y este hot sale de soja, que tuvo como única medida comprar tiempo y va moviendo, que es llenar un poco de reservas a la destruida reserva del Banco Central, es soja que va a faltar en noviembre y en diciembre. Y lo que tampoco se analizó, que también es parte de lo que se viene, es cómo aumentaron los subproductos de, por ejemplo, los pellets de soja, necesarios para la alimentación animal, para pollos, cerdos, bovinos de feedlot, y que va a repercutir en el precio en un corto plazo. Por lo tanto, es la improvisación en su máxima expresión. Realmente producen el efecto contrario y lo van a seguir produciendo. De hecho... Está muy claro ahí lo que estás planteando. Javier, espera un segundito. Está muy claro, que era una pregunta de Carlos González Prieto. Yo decía, ojo que estás en una situación que sin confianza todo va al dólar o a bienes. Es decir, porque alguien que tiene pesos y no tiene confianza de poner esos pesos en el sistema financiero como ahorro, se va o al dólar o a bienes, a comprar cualquier cosa al precio de hoy porque si no va a subir. Claro. Y si se va a bienes es otro problema porque te impulsa la inflación. Porque estamos en un problema, digamos, que se va a ir a autos, que estamos con restricciones de todo tipo en la oferta de autos. Se va a ir a, no sé, a cosechadoras, se va a ir a, no sé, a todo tipo de... No hay. Entonces, todo eso presiona sobre los precios. Entonces, lo que necesita el gobierno es estabilizar la demanda de dinero, la demanda de pesos. Que los pesos se queden en el banco como ahorro, esperando a que se estabilice la economía, que la inversión genere más bienes en esta economía. ¿Se entiende? Lo que hoy justamente lo que no necesita el gobierno es que todos los pesos que están excedentes, que no se vayan al dólar, pero que tampoco se vayan a bienes. Está en un momento de gobierno, ¿por qué se va a ir a bienes? Y si no hay dólares para comprar insumo y producir más bienes. Entonces todo eso dispara todavía más la inflación. Es una situación muy, pero muy compleja si vos no tenés confianza en la economía, en los agentes económicos. Dale. No, además con el agravante, corregime Javier, con el agravante que el productor que vendió soja no tenía chance de vender soja a otro precio, porque desde el gobierno por ahí dicen, bueno, este dólar subsidiado, que es mentira, está subsidiado porque sigue estando más barato que el dólar real, el de 2.70, el dólar MEP, y además siguen las retenciones, es decir, sigue castigado. Pero si vos querías vender a otro tipo de dólar, no tenías la chance, con lo cual le están limitando. Ahora la persona jurídica, que son en su mayoría personas jurídicas, no sé qué pasará con las sociedades de hecho, pero le están limitando a alguien que no tenía chance de vender la soja en otro mercado, como puede ser en el caso de los servicios públicos, que vos podés decidir por dónde vender y por dónde no. Es decir, es una forma de limitar a todo el que produce soja. Exactamente, ¿cómo andas, Carlito? Pero con un agravante mayor. Por ahí, discúlpenme, yo soy veterinario, soy mucho más llano. Recién te escuchaba hablar de poder hacer un plazo fijo, dólar link. El productor está tan lejos de eso, tan lejos de
maniobra financiera, ¿no hubiera sido mucho más fácil hablar de disminución de derechos de exportación y hablar de sinceramiento de tipo de cambio? Hubiese sido para dar la confianza de la que ustedes tan claramente hablan. Lo que pasa es que cuando vos tenés una crisis de confianza y tanto frente abierto, lo que estás haciendo es solamente trasladar el problema hacia adelante. Y lo están trasladando hacia adelante y créanme que en noviembre y diciembre vamos a tener problemas. Javier, gracias, muy amable. Ahí está Javier Rotondo, productor agrícola, que representa un poquito la visión de los productores de soja que están vendiendo este dólar especial de 200 pesos. Yo creo que también tiene que coordinar, que son las cosas de Alberto Fernández, ¿no? Del presidente de la Nación, que se lo ve allá en Nueva York hablando, qué sé yo, de la pandemia y demás en una universidad. El ministro de Economía está tratando de estabilizar mínimamente y juntar reservas en el Banco Central. No se entiende cómo el presidente de la Nación le prorroga en comisión hasta el 2028 a Miguel Pelle. Es decir, si vos le das un equipo económico, el equipo económico tiene que estar todo alineado con lo que políticamente significa hoy Sergio Massa y el acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner. Maxi. Y aún así, déjame completar lo que estoy planteando. Acá hay un hombre que es el número 2 del Banco Central, que es Lisandro Clery, que ahora vamos a contar, está discutiendo con algunos economistas y algunos empresarios si es necesario aplicar un programa de shock una vez que el Banco Central tenga un poco más de reservas, porque se dan cuenta que así no llegan un año en esta situación. Por ahora me dicen que hay resistencia de Alberto Fernández, que no sería el problema principal, sino también de Cristina Fernández de Kirchner, para aplicar esto que Massa se está dando cuenta que es necesario, que es una próxima etapa, que una vez que estabilizás las reservas del Banco Central, ir un programa de shock antiinflacionario, un programa integral que te baje más drásticamente la inflación de este 6-7% mensual, que es totalmente insostenible, totalmente insostenible. Ahora, vos tenés un presidente del Banco Central, que es Miguel Pelle, que es un amigo del presidente, que inexplicablemente el presidente le prorroga en comisión hasta el año 2028, que ayer toma esta medida, cuando tienen abierto todavía el proceso de acumulación de reservas del Banco Central, que es un poco lo que contaba Carlos. Vos tomás una medida que busca restringir que el productor sojero vaya a comprar dólar libre, pero vos en este momento lo que necesitas es que el productor sojera te venda hasta el último grano que tiene acumulado en el campo. Es decir, todas estas cosas no son para asustarse en el medio del río. Claro. Son para terminar septiembre y después ver qué haces. Si te sube transitoriamente un poquito el dólar libre, como estaba ocurriendo, no salgas desesperado por el miedo que tenés, porque además hay que hablar también de las personalidades de los funcionarios, desesperado a tomar una medida que te entorpece tu medida principal, que es que los productores de soja te vendan todos los granos que tienen acumulado y vos acumules la mayor cantidad de dólares en las reservas. Entonces había mucho enojo también en el Ministerio de Economía, que tuvo que salir a enmendar a último momento la circular del Banco Central que toma Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Por eso también es inexplicable, acá ya no hay más lugar para errores no forzados, como los que venía haciendo el presidente de la Nación con su supuesto equipo económico hasta ahora. Si conduce una persona que se entiende que es Sergio Massa, el ministro de Economía, tiene que estar todo alineado detrás de eso. Cambio de tema y pongo, Carlos, vos después tenés alguna información adicional respecto a esto de cómo puede seguir después de octubre, básicamente, Sí. el tema de la liquidación de soja. Bueno, lo que dicen los exportadores es que es muy difícil hacer una cuantificación de cuánto van a dejar de liquidar los productores, que en definitiva son los que toman la decisión de vender o no la soja, pero que estiman cualitativamente que en lo que resta del mes se va a frenar esta tracalada de ventas que se vino produciendo durante todo septiembre. Y llama la atención lo que vos mencionabas, ¿no? Que a destiempo este anuncio, ponele que lo hubiesen anunciado igual, pero lo hacen a fin de mes cuando reciben más dólares de los productores, porque la incertidumbre lo que hace es paralizarte las operaciones. Y el principal perjudicado es el mismo gobierno yo insisto, nacional. El presidente también preocupado le prorroga en comisión hasta el 2028. Creo
que obviamente no va a estar hasta el 2028. Imagínate que si llega un nuevo gobierno, y aunque no llegue un nuevo gobierno, si llega un gobierno del Frente de Todo a partir del 2023, Pelle no va a seguir siendo presidente del Banco Central. Porque si fuera por Cristina Fernández de Kirchner y por el propio Massa, hace rato no sería presidente del Banco Central. Pero bueno, también el presidente, bueno, por lo visto conserva la lapicera. Lo que no se sabe es para qué la conserva la lapicera el presidente de la Nación. Querías aportar un dato, información. No, que hubo muchos cruces entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Según lo que cuentan desde el Ministerio de Economía, si bien esta medida se había hablado en algún momento, fue intempestiva. El Ministerio de Economía no tuvo nota de la redacción antes de que saliera la resolución y finalmente tuvieron que comunicarse y Massa se comunicó desde la Economía se comunicaron con el Banco Central para pedirle que rectifiquen la resolución y ahí salió este cambio de seguir permitiendo que las personas humanas puedan comprar dólar MEP. Pero hay bronca y hay tensión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central en torno a esto. Consideran que fue inconsulta la medida. Hoy todas las decisiones se toman en el Ministerio de Economía, pero el Banco Central sigue siendo un organismo autónomo y está con su dinámica propia. No me quiero quedar en este tema porque ahora vamos a hablar en un ratito con Facundo Nehamsky de si es necesario o no un programa de shock. Lo tengo a Claudio Loser, ex director del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional. Siempre digo el argentino que más alto llegó en el esquema del Fondo Monetario. Creo que también Mario Blecher estuvo con algo en un puesto similar para el área asiática. Claudio, una sola pregunta quiero hacerte. La verdad que el fondo se deshizo en elogios esta semana nuevamente, avaló al programa argentino, aprobó las metas del segundo trimestre, o por lo menos el staff técnico las aprobó, ahora tiene que ir al directorio, pero con un aval muy fuerte de Washington y también de la gerencia de Kristalina Georgieva. La pregunta que te hago es si vos crees que en algún momento, más allá de que el acuerdo con el fondo está todo encaminado, en marcha, hay un problema con las reservas que está en el informe del staff, que no se cumplió la meta, pero la Argentina ahí puede pedir un waiver, un perdón parcial. No va a haber ningún problema con los desembolsos, me dicen, hasta fin de año con el FMI. Pero empieza a discutirse internamente dentro del gobierno. Me dicen que Massa es uno de los que viene con esta idea muy fuerte, que ahora tiene que procesarse políticamente, de que es necesario un plan de estabilización de shock una vez que tengan acumulado cierta cantidad de reservas en el Banco Central. Es decir, a partir de noviembre, dar vuelta a la página y hacer algo mucho más agresivo respecto al tema cambiario de la inflación. ¿Cómo estás viendo este tema? Por supuesto me pone muy nervioso porque muchas veces los shocks terminan mal. No es una idea descabellada, de todas maneras. Me parece que si hablamos de programa de shock, tiene que ser en la parte cambiaria junto con la parte fiscal y monetaria. Los grandes fracasos de la época de Alfonsín e incluso del Rodrigazo de los años 70 es que fueron planes de shock, pero no tenían todos los elementos. Yo creo que ajustando la parte fiscal, como lo tratan de hacer aproximadamente, y con, digamos, una política monetaria fuerte del Banco Central, esto podría funcionar, pero requiere también de un acuerdo también con empresarios y con los gremios, yo creo. Esto es el tema fundamental, porque sin eso se podría desarmar muy, muy rápidamente. Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque hubo algunas versiones también periodísticas este fin de semana respecto a este plan de estabilización, incluso el propio Massa haciendo algunas declaraciones en un medio muy cercano al oficialismo en este sentido, es esta idea de, bueno, un plan de congelamiento por cierto periodo, 6 meses, de precios, salarios, tarifas públicas, después de haber sincerado previamente algunas variables. ¿Vos lo ves viable? Yo pienso que nunca funcionan estos congelamientos porque siempre hay algunos cambios que pueden ocurrir por razones
diferentes en términos de precios internacionales, de sequía o lo que sea. Estoy pensando así en voz alta. Y yo creo que si hay una cosa así, tiene que ser con algún grado de flexibilidad. A mí me pone muy nervioso. Es una posibilidad. Sí, todo lo demás cierra, pero con riesgos bastante altos. O sea, me estoy escapando de una respuesta sí o no. A mí me dicen que el FMI hoy firma cualquier cosa, ¿no?, de la Argentina, porque ve que mientras haya voluntad política de ir con el ajuste fiscal y monetario y organizar las cosas y cumplir mínimamente con las metas, firma cualquier cosa. Salvo la discusión sobre el desdoblamiento cambiario. ¿Vos ves que podría pasar la idea de tener un tipo de cambio financiero y que ahí vayan todas las operaciones, por ejemplo, del turismo, desde el lado de la demanda, parte de la oferta de la soja, ¿no?, la oferta de la exportación de software, es decir, crear un mercado financiero que, si se quiere, se insere un dólar más alto para ciertas operaciones y mantener el dólar oficial para todo el tema de alimentos básicos y demás? Sí, yo creo que aunque mi solución preferida a nivel de corazón es un tipo de cambio, un desdoblamiento a dos tipos de cambio, pero con un tipo de cambio comercial más alto que el que existe en este momento, me parece que funcionaría como proceso intermedio antes de una unificación, porque sacaría todos estos elementos complejos que hemos visto con lo que pasó con la soja, con el dólar financiero, con la intervención del Banco Central, que en última instancia no puede funcionar. Bien. Claudio Loser, gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Claudio Loser. Bueno, ya vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez el tema de la causa vialidad, que hay información importante y el doctor Gil Domínguez estuvo tuiteando. Antes, un punto con Facundo Nejamsky respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Si shock o seguir como están, digamos, ¿no? Seguir gradualismo. Si shock o gradualismo. O seguir con esta idea de este año 100% inflación. El año que viene tal vez sea lo mismo, aunque el gobierno pone 60% en el presupuesto. Puede ser 80, puede ser 100, puede ser incluso más alto si la situación se complica, pero en el mejor de los casos puede ser 20 puntos menos. No sé, 70, 80, 90, es decir, y muy poco crecimiento. ¿Vos ves que la sociedad argentina aguanta convivir con estos niveles inflacionarios un año entero hasta la elección del año próximo? Bueno, aguantar tiene que aguantar, porque digamos, toda sociedad tiene que vivir con la inflación que tiene, ¿no? El problema es que el año que viene es año electoral. Y a mí me da la sensación, por lo que uno ve en los números, que el gobierno, para poder ser competitivo en términos electorales el año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el lugar en el que el peronismo es más fuerte en la provincia de Buenos Aires, que es en el conurbano bonaerense, necesita mostrar resultados en términos inflacionarios. Bajar más drásticamente la inflación. No solo por mostrar resultados en sí mismo, sino para que tenga también un impacto sobre la capacidad adquisitiva del salario. Pasar de este 6-7% de inflación a volver a 2% de inflación. 3%. Eso sí. requiere un plan de shock. Y eso requiere un plan de shock. Me da la sensación que si no es muy difícil bajar. Vos pensás que la designación de Massa es como una escala, ¿no? Como una escalera en términos de objetivos políticos. El primer objetivo era que el gobierno no se siguiera cayendo, que era la situación que... Eso pareciera haberse logrado. Hoy ya no hablamos que el gobierno no termina. Esa discusión parece haber salido. Bueno, el segundo objetivo es tratar de ser competitivo y ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, para eso no alcanza solo con tener el dólar calmado entre 270 y 300. Necesitas mostrar resultados más profundos, ¿no? Y el otro punto es cómo das vuelta a esta situación, ¿no? Quiero mostrar la última encuesta de Opina Argentina, de Facundo Nejamsky, cómo evalúa la política económica del gobierno nacional. 74% la sigue evaluando o negativa o muy negativa, ¿no? Lo que estamos hablando un poquito, todos estos indicadores, hay 3/4 de la sociedad que están muy negativos, muy enojados con el gobierno
y en particular, bueno, con todos los resultados inflacionarios, la política económica. La sociedad es sensible cuando ve resultados. ¿Cómo lo das vuelta con resultados? Mirá, te doy dos casos. Hace un mes más o menos, mes y medio, después de la crisis que tuvimos con el que terminó la salida de Batakis, que sufrimos una fuerte inestabilidad del dólar, la sociedad empezó a percibir que el dólar en este esquema se mantiene con cierta tranquilidad y eso se ve reflejado, no está en este cuadro que estás mostrando vos, pero hay un cuadro que le pregunta cómo son sus expectativas devaluatorias respecto al dólar y la sociedad, digamos, ves un descenso pronunciado en la curva respecto de que no espera que el dólar vaya a devaluarse en los próximos meses. Es decir, que cuando la sociedad ve un resultado, la sociedad reacciona positivamente a ese resultado. ¿Cómo cambian las expectativas económicas? Bueno, cambia cuando cambian los resultados. La realidad es que todavía en términos inflacionarios no se muestran resultados. Es mucho más difícil. Por supuesto, es más fácil estabilizar el dólar que hacer que la inflación baje. En cuanto empiece a haber resultados, la sociedad eso lo va a ver reflejado en sus opiniones. Todavía no lo puede ver porque, digamos, el mes pasado registramos 7% de inflación. Y dejo picando para después esta cuestión de si hay posibilidad y margen para un acuerdo político, sobre todo porque lo que le pasó a Alberto Fernández, lo mismo hizo Macri en su momento, es decir, todos los gobiernos cuando llegan atribuyen la responsabilidad del problema económico a la herencia. Este gobierno además le sumó el tema obviamente de la pandemia, pero hoy uno tiene la impresión de que eso se ha diluido, que hace rato se ha diluido en las encuestas, ¿no? El 65% de la población dice el principal responsable de la actual crisis económica es el gobierno. Después hay un tercio que sigue responsabilizando al gobierno anterior, además. Pero el 65%, es decir, 2/3 hoy dicen es el gobierno, ¿no? Mira, nosotros tenemos una hipótesis. A Macri la herencia le duró 2 años. Sí. Hasta el 2017. Ganó la elección de medio término y se le acabó la herencia recibida. Goberná con el espejo retrovisor. A Alberto Fernández le duró 1 año. No llegó ni a la elección de medio término. En diciembre, ya esta curva, si vos ves la curva de quién es el principal responsable, se le dio vuelta. Yo creo que al próximo gobierno, y ahí viene la idea de si es necesario o no un acuerdo, el gobierno que venga no va a tener ni 30 días. Si no muestra resultados, que no es resultados de dar vuelta a todo 180 grados, sino mostrar un camino y un horizonte de hacia dónde vas. El incentivo de este gobierno es llegar medianamente en condiciones a la elección del año que viene. El incentivo para la oposición es tener gobernabilidad a partir del 2024 si efectivamente son gobierno. Ahora volvemos con el tema. Contame, Pablo, qué ha pasado con la causa vialidad y ahora vamos a contar qué pasa con la causa del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, segundo día de alegatos de la defensa de Cristina Kirchner, el abogado, el doctor Beraldi. Ayer se centró básicamente en contar cómo fue, por qué no había asociación ilícita, porque había sido aprobado por la Cámara de Diputados, por el Senado, por el Congreso, todos los presupuestos y las obras públicas dictadas para Santa Cruz. Hoy se centró más que nada en lo que tiene que ver con la responsabilidad política de un presidente y hasta dónde está acotado o no esa responsabilidad política. Entonces el doctor Beraldi plantea, bueno, la presidenta tiene potestad para elegir a sus ministros y sus ministros son los que van decidiendo las distintas políticas públicas. El plan limpiar todo no existe. Este plan que está inventando, dice Beraldi, que están inventando los fiscales Mola y Luciani, no existe, no hay tal plan. ¿Qué más planteó? Planteó que pretenden imputar a Cristina Kirchner cuando ella no aparece en los mensajes. Y este es un punto clave también, porque lo que plantean es, estos mensajes aparecieron a último momento entre las pruebas que había para tratar de imputar a Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner nunca aparece en esos mensajes. Es otro de los puntos que plantea. Y el otro tema que planteó en el alegato, que todavía sigue, empezó a las 8 de la mañana, es que muchos de los testigos que presentó la Fiscalía después se desdijeron cuando tuvieron que declarar ante la justicia. Lo que plantea el doctor Beraldi es, tal testigo, por ejemplo, cita a un auditor general de la Nación, decía una cosa en los medios, pero después cuando venía a testificar al tribunal decía otra cosa, le bajaba el precio de esa declaración. Lo mismo plantea con Roberto Lavagna, que fue otro en que en algún momento denunció que había una cartelización en la obra pública. Dice, cuando lo citamos a declarar, dijo que tal cosa no existía. Lo mismo plantea con distintos testigos que se fueron presentando a lo largo de la causa de vialidad. Este es el alineamiento central de la declaración. Construyeron una historia paralela, mintieron descaradamente, la acusación fracasó, es la síntesis de Beraldi, que la defensa de Cristina Kirchner va a terminar este viernes cuando probablemente sea la propia Cristina la que termine constituyéndose como abogada
defensora propia y hablando ante el tribunal. Está el doctor Gil Domínguez. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo la evolución de este proceso? Bueno, ahora ya pasó la etapa de la acusación de los fiscales y ahora estamos en la etapa de los alegatos de la defensa. La que más expectativa de todos los alegatos generaba era la de Beraldi, porque está en juego, en este caso, la actual vicepresidenta. Y en estos días hay algunos puntos sólidos que ha marcado Beraldi en términos de la defensa y en términos de desestimar fundamentalmente la acusación por asociación ilícita. Uno, que ha demostrado cómo todas las obras que se realizaron en Santa Cruz fueron aprobadas por leyes de presupuestos que fueron sancionadas por el Congreso y aprobados por oficialistas y opositores. Es más, algunos opositores planteaban una alternativa a esas leyes de presupuestos y en esos proyectos alternativos de ley de presupuestos estaban incorporadas las mismas obras. Por otro lado, también otro punto sólido es esto que una de las pruebas de cargo se presentan no durante el proceso, sino se presentaron durante los alegatos, que es haber traído el teléfono celular de José López de otra causa y no darle a la defensa la posibilidad de controvertir esta prueba que se introducía. Pero no obstante esto, el análisis dice, bueno, de 26.000 llamados, solamente hay 5 llamados donde José López se refiere a la vicepresidenta, pero no hay ningún llamado de la vicepresidenta con respecto a López. Y a su vez, otro punto también me parece muy interesante es que lo que analiza Beraldi es desde que comenzó esta causa, ni el juez que actuó, ni los fiscales que actuaron, en ningún momento lo que hicieron fue adoptar algún tipo de medida cautelar para frenar ese entramado que hoy se está juzgando. Si era tan grave, si era tan obvio, ¿por qué no se frenaron esas obras o no se impidieron nuevas obras que se generaron durante todo el entramado del desarrollo de este proceso? Con lo cual, bueno, hay algunos aspectos sólidos que ha expuesto Beraldi, entre otros. Pero perdón, ahí en ese punto que no se frenaron o no se impidieron, porque ese es un caso, es un punto que algunos dicen, bueno, las acusaciones a José López como una persona corrupta, el secretario de Obras Públicas de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después, que atravesaba todo el espinel de la política, intendentes, senadores, jefe de gabinete, toda la foto sonriente con José López, que era un hombre clave, no era un funcionario de tercera línea, estaba todo el tiempo en los despachos presidenciales y demás. Las acusaciones empiezan mucho antes de, incluso creo que en el 2007, 2008 empiezan las primeras acusaciones a José López, ¿no? De denuncias judiciales que hacen distintos diputados de la oposición y demás. Y José López fue ratificado como un hombre de confianza durante, obviamente, el final del gobierno de Néstor Kirchner y los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el kirchnerismo dice, José López era un corrupto, no nos dimos cuenta. Lo que usted está diciendo es, bueno, todos coinciden en que José López era un corrupto, que recibía dinero y demás. Ahora hay que probar en el expediente que eso implicó también ramificaciones hacia Cristina Fernández de Kirchner u otros funcionarios. Sí, en este caso que era la actual vicepresidenta quien daba órdenes y quien organizaba a esta banda que cometía delitos, entre ellos a través de José López. Pero lo que dice Beraldi también es que esta causa se inicia en el año 2003-2004 y desde ese momento en adelante ni el juez que instruyó ni los fiscales que participaron dijeron, bueno, tomemos algún tipo de medida sobre esto que es tan evidente como para frenar el sangrado de corrupción. No lo hicieron ni con las obras que se estaban desarrollando, ni lo hicieron con las obras que posteriormente, durante el trámite de este proceso, se asignaron y se desarrollaron. Por eso lo que dice Beraldi, parece que no era tan evidente que existiera este mecanismo respecto, por lo menos, de quien él está defendiendo. Él está defendiendo a la actual vicepresidenta como para que ningún juez, ningún fiscal... Bueno, él está indicando las debilidades del Poder Judicial en el transcurso de un gobierno cuando tiene poder. Yo creo que hay un argumento fuerte, pero en todo caso no sé si tiene validez judicial, que es, te llueve en causa de corrupción sobre José López. En el mundillo de la política todos saben quién es José López. Muchísimo antes de que le encuentren los bolsos en el convento, vos fuiste presidenta de la Nación y no te diste cuenta que tenías al secretario... Pero esa es una discusión política. Eso es una discusión política. Ahora, después, en un expediente hay que probarlo judicial, en un expediente judicial. Claro, el problema es que todos los testigos que fueron, que son muchos testigos,
tanto de la defensa como de la fiscalía, cuando le preguntaban, ¿usted recibió orden de alguien para direccionar la obra pública para beneficiar? No hubo ni un testigo que así lo aceptara. Entonces, una cuestión es el análisis político y lo que uno cree, y otro es lo que surge de un expediente, porque para condenar a alguien tiene que haber pruebas en un expediente, se llame como se llame. Y en ese sentido, hasta acá, Veraldi ha controvertido mucha prueba que ofreció el fiscal, los fiscales, y hay que ver de los dos relatos y de las dos pruebas analizadas qué es lo que toma el tribunal oral en última Esta no es instancia. la causa ni Otesur ni Los Sauces, No. donde efectivamente había un beneficio directo. Después habrá que ver si es legal o ilegal Donde había una de la familia Kirchner. Claro, había había una una participación participación directa porque formaban parte de las empresas que recibían directamente dinero de un contratista de obra pública. que eran contratadas Claro. por un contratista de obra pública que obtuvo el 90% de la obra pública En Santa Cruz y después contrataba, le pagaba a los hoteles de la familia o alquilaba por propiedades contraprestaciones simuladas. simuladas. Ahí están toda la familia Kirchner, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos están, Pero ahí fueron sobreseídos. Y ahora, están en el directorio de las empresas. fueron sobreseídos, esto fue apelado y ahora hay una audiencia en casación para analizar si se confirma el sobreseimiento o se revoca el sobreseimiento y se ordena que esa causa también vaya a juicio oral. Público. Es decir, son las causas que están, pero no tienen nada que ver con esta de la obra pública. No, esto de la obra pública no tiene ningún vínculo con esta causa. Podría existir como delito precedente, eventualmente. Pero hoy por hoy hay una causa donde el Estado procesales están sobreseídos. Claro, es una causa abierta donde está en la apelación en casación para ver si... Sí, está apelado. El Estado procesales están sobreseídos y está apelado. Lo mismo podría pasar con esta causa. Si es sobreseída, podría apelarse, y si es condenada, también podría apelarse. Digamos, no hay sentencia Todavía no hay firme. sentencia firme y definitiva en ninguna causa. En este caso. ¿Querías acotar algo, Florencia? Si no, vamos al tema atentado a Cristina. Vamos. Sí. Dale. Hay dos cuestiones para repasar respecto de las novedades de las últimas horas. Por un lado, se conoció más contenido del celular de Gabriel Carrizo, el cuarto y último detenido en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta. Habíamos contado que había chats posteriores al intento de asesinato a Cristina Fernández, donde él hablaba de un arma que supuestamente le había prestado a Fernando Sabac Montiel, el hombre que gatilló contra la presidenta, y que decía que no era el arma que se había usado en el atentado y que el plan era para la semana posterior. Lo que se conoció ahora es un chat que habla de un intento, pero ya no de matar a Cristina Fernández, sino de matar al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta. Lo que dice es, después del atentado a Cristina, leo textual, estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora esta vez. Esto lo escribió unas horas después del intento de asesinato, 23:40, es decir, ya todos sabíamos lo que había pasado en esa noche del 1 de septiembre en la puerta de la casa de Cristina Fernández. Recordemos que hasta ahora Carrizo declaró que son bromas que él suele hacer y a esa hora, un par de horas después del atentado, estas eran las bromas que estaba haciendo. Y también ahí hablaba de las supuestas 90 personas con las que iba a debatir cómo seguir. Dice, están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal. ¿A quién le manda Carrizo estos mensajes? A alguien que tiene agendado como Johnny White. No sabemos, pero se está investigando en la causa. Y esa persona le responde sobre la reunión, los sicarios de los copos de nieve. Podría ser todo tomado como una ironía, este es el argumento que están usando. A eso se suma cuáles son los abogados de Carrizo. Ayer hablábamos de Gastón Marano, un abogado conocido con estudios internacionales, que era hasta hace unos días asesor del senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, que es parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia. ¿Por qué cito esta comisión bicameral que después el propio senador pidió que se corriera a Marano de ahí? Por un lado, porque Marano también fue supervisor de una oficina de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, y por el otro, porque su socia en el estudio jurídico es Brenda Salva, asesora del bloque de diputados del PRO. Y otro abogado registrado con autorización en la defensa del detenido Carrizo es Fernando Sicilia,
que ha defendido a aquel grupo de personas señalados por haber hecho espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri y reportarle luego a la AFI. Obviamente esta información no indica nada dentro de la causa, pero como decíamos recién, en el caso de Cristina Fernández, algunas son las cuestiones que suceden dentro del expediente y otras son las consecuencias políticas que esto puede tener o las derivaciones políticas. Los abogados aseguran que trabajan en esta causa ad honorem. Habrá que analizar en todo caso, se puede políticamente, cuál es el valor que le da esta situación. Y después dentro del análisis, por un lado, esto que venimos hablando hace varios días, es qué caldo de cultivo representa este grupo de gente, que además, por otro lado, está siendo analizado el universo Revolución Federal, que por ahora no es directamente este grupo de gente, aunque sí estaba Brenda Uliarte, pero se están estudiando estos vínculos. Decía, no alcanza tampoco para analizar esa situación histórica que ellos están viviendo o el nivel socioeconómico. Habría que vincular también todos los mensajes que se escuchan de estos 4 detenidos, que básicamente una vinculación importante que encontramos entre ellos es ese nivel de violencia hacia un universo específico de la política argentina, que es ni siquiera el peronismo, sino fundamentalmente el Frente de Todos. Doctor, simplemente esto está instruyendo la doctora Capuchetti y el fiscal Rívolo. Sí. Y están avanzando, digamos, en una causa tienen que avanzar rápido, digamos, porque bueno, es algo que lo atraparon infraganti. Sí, pero están avanzando rápido en esta hipótesis que es una hipótesis ya demostrada, pero me parece que se están tomando un tiempo para investigar si en realidad existe un armado de una asociación ilícita con un plan criminal y una banda mucho más estructurada que ha generado financiamiento y que ha generado también como una suerte de plan o direccionamiento de lo que sucedió. Por eso, por ahora, en términos judiciales, en términos penales, ya está demostrado. Ahora lo que me parece que están investigando es si hay si hay una asociación ilícita y un armado más complejo detrás de estos autores. Doctor Gil Domínguez, gracias. Gracias. Te queda, Facundo, un ratito porque vamos a hablar cuando volvamos lo que les decía, si es posible un plan de shock. Llamó mucho la atención, a otros les pasó desapercibido, un tuit que escribió el viernes Antonio Aracre, que es el CEO de Syngenta en la Argentina, una de las principales cerealeras hoy con capitales chinos, que opera acá en la Argentina, alguien que tenía muy buena relación con Martín Guzmán y que hoy tiene muy buena relación con el equipo económico de Sergio Massa. Y lo que llamó la atención, por lo menos para mí, es que Aracre escribiera esto que están viendo en pantalla: podemos recuperar la moneda y cortar la nominalidad indexatoria, desalentando importaciones no productivas y aplicando un plan de estabilización de shock. Tenemos el expertise para hacerlo. De esto hablamos en el Banco Central con Lisandro Cleri y Pablo Carreras, quienes son los 2 hombres claves de Sergio Massa en el Banco Central. Obviamente, Aracre, para publicar este tuit, les consulta a Cleri, fundamentalmente, que es el vicepresidente del Banco Central, si puede hacerlo, y le dice, sí, no hay problema, avanza. Simultáneamente con esto aparece en un portal del oficialismo, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, un diálogo entre Massa y el periodista de ese portal, hablando de que efectivamente a partir de noviembre tal vez sea necesario aplicar un plan de shock con congelamiento de precios y salarios y algún tipo de sinceramiento cambiario. Y la verdad que hay que sumar 2 más 2 para darse cuenta que esto es lo que está pensando el equipo económico. Y que en todo caso esto es lo que están discutiendo políticamente hoy con las otras patas del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Nación. Si es necesaria una segunda etapa, una vez que, dice Massa, haya 10.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, porque esta dinámica inflacionaria no se corta simplemente tranquilizando el dólar o con política fiscal y monetaria como se ha hecho hasta ahora, encuadrando en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir a tanda y cuando volvamos vamos a dar más información respecto a esto. Ya vamos a contar algunos números de lo que está pasando con el sector de la construcción, que también se han disparado los precios, algunos números de secretos del presupuesto, de lo que está pasando con las exenciones impositivas que el FMI y el equipo económico le está poniendo la lupa en el presupuesto, y este tema de si política de shock
antiinflación sí o no. Pero ha generado mucho ruido declaraciones del ex jefe del ejército, César Milani, alineado obviamente con Cristina Fernández de Kirchner y con el kirchnerismo. ¿Qué ha dicho, Pablo? Sí, planteó este fin de semana en declaraciones a AM Radio Rebelde. Habló del ataque a Cristina Kirchner. ¿Qué están buscando los pregoneros del odio de la oposición? ¿Están buscando de vuelta un baño de sangre? ¿Una guerra civil? Recordamos, Milani es el ex jefe del ejército del gobierno de Cristina Kirchner. Estas basuras están buscando que se cree un caldo de cultivo en nuestra patria, que haya un enfrentamiento armado entre facciones. Y esto lo digo un poco, lo digo un poco dolido, pero con mucha conciencia en el campo nacional y popular. Somos muchos los que no queremos un baño de sangre. Insisto, ¿están buscando de vuelta un baño de sangre? ¿Una guerra civil? Esta fue la expresión de César Milani, que agitó un poco las aguas en torno a lo que fue el atentado contra Cristina. Está el senador Luis Juez de Juntos por el Cambio. Senador Juez, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, acá estamos. Bueno, ¿no hay actividad en el Senado en estos días? Sí, tenemos reuniones de comisión, hay actividad, probablemente no está definido, pero si consiguen el quórum puede haber una sesión el jueves, pero eso probablemente es casi seguro sería el jueves de la semana que viene. ¿Por qué tema? Bueno, seguramente va a venir el tema impositivo que se aprobó en diputado la semana pasada. Y bueno, siempre el kirchnerismo anda buscando un hueco para tirar el tema del Consejo de la Magistratura, la Corte, la modificación de los miembros de la Corte. Así que acá vos sabés que acá en el Senado hay que estar muy atentos siempre, Maxi. Acá vos te dormís y te velan, así que hay que estar muy atentos siempre. No, y después está todo el tema del presupuesto, que va a ser el gran tema, pero eso entra por diputados. Primero va a haber una discusión muy fuerte en diputados. Senador Juez, bueno, contamos un poco la declaración esta de Milani, digamos, en un tono de alguna manera bastante criticable respecto al clima de época, pero bueno, ¿qué está viendo detrás de todas estas situaciones, ¿no? Donde por un lado se habla de la posibilidad de diálogo y demás, pero también hay gente en el oficialismo que agita el fantasma de la posibilidad de que corra sangre? ¿Y qué podés esperar de un burro que no sea una patada? De Milani no podés esperar otra cosa. Un tipo impresentable, impresentable. Te lo digo con conocimiento de causa. Destruyó el prestigio del ejército argentino, lo pulverizó. Un tipo, un fanático, un militante político con uniforme del general San Martín. La verdad que deshonra el uniforme nacional. Seguramente si le pusiera esa enjundia a Milani a explicar algunas cuestiones judiciales que tiene que explicar, que hasta ahora no han tenido ningún tipo de esclarecimiento, probablemente podría hablar con mayor autoridad. Nadie está provocando, nadie está incitando. Es un provocador por naturaleza, Milani. Lo conocemos desde Cosquín, es de Córdoba, así que lo conocemos bien, lo junamos muy bien. Pero es un provocador, es un fanático, un chupamedio, un obsecuente. Un tipo que solamente con la obsecuencia puede haber llegado al lugar que llegó. Y lo digo con conocimiento de causa, me tocó ser integrante de la comisión de acuerdo cada vez que vino el ascenso de Milani, ¿no? Un impresentable. Pero bueno, él estará deseando un baño de sangre, o sea, no podemos disentir. Los periodistas no pueden opinar, los opositores no nos podemos oponer, no podemos discutir, no podemos polemizar porque estamos todos buscando un baño de sangre. Por Dios, qué locura. Lamento porque él ha manejado los servicios de inteligencia del ejército, conoce muy bien. Ni siquiera los servicios de inteligencia del ejército, de la marina, de la aeronáutica o la propia AFI pudo detectar una banda de lumpen que querían atentar contra la presidenta. No estábamos los argentinos en eso. Los argentinos tienen otros problemas. Son los que mencionás vos, Maxi. Son todos los temas con los que venía hablando vos. Esos son los problemas de los argentinos. La inflación, el hambre, la miseria, la inseguridad, la falta de perspectiva, la destrucción de la esperanza. Esos son los problemas de la gente, no son los de Milani. Carlos. Sí, hay versiones, Juez, respecto a que el gobierno estaría contando los votos para terminar con las PASO. Incluso en los últimos días se manejó en los medios que Schiaretti le daría los votos al gobierno para que no existan las PASO. ¿Eso es viable y cómo pegaría
en la oposición, si sacasen las primarias obligatorias, ¿cree que tiene los votos el gobierno? Los puede juntar, ¿eh? Yo no sé cuántos reportajes le ha hecho A24 a la senadora Vigo, la esposa del gobernador. No es una mujer que habla mucho. Sin embargo, la semana pasada, el fin de semana, sorprendió a todos con un hilo de tuit diciendo que ellos siempre estuvieron en contra de las PASO. Cuando el peronismo se ve acorralado electoralmente y cuando olfatea que puede perder el poder, son capaces de cambiar todas las reglas de juego. En Córdoba lo hemos sufrido el año 19, nos cambiaron 2 veces las reglas electorales en el medio del proceso electoral. Yo no descartaría que estén trabajando en eso. Si los votos los pueden conseguir, una suspensión de esa ley con 129 diputados se alcanza. Así que habría que estar atento. Como en el peronismo no se desarrolla ni interna, y los candidatos lo elige el que tiene la billetera o la lapicera, no tienen ni idea de lo que significan los procesos internos de selección, con lo cual detestan cualquier mecanismo de transparencia republicana. Así que para ellos, aun cuando esta haya sido una iniciativa de Néstor Kirchner en su momento, para ellos si pudieran destrozar esta idea del sistema PASO, lo harían con mucho gusto. Creo que no están muy lejos de conseguir los votos, están trabajando en eso. Creo que en diputados ya vienen trabajando con algunos partidos provinciales para ver si se animan a desbarajustar la posibilidad. Sería una locura porque en el medio de un proceso electoral las reglas de juego deberían permanecer. Si hay una idea de esta, debería ser para otro proceso electoral que ya no está en curso, ¿no? Pero bueno, uno tiene que prever estas cuestiones que pueden suceder. Pues, ¿y qué pasa en la oposición con... obviamente, justamente Juntos por el Cambio está esperando las PASO para dirimir en las primarias obligatorias las candidaturas presidenciales y eventualmente otras candidaturas importantes en algunas provincias. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, la candidatura también a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa en la oposición, ¿no? Pues en las últimas horas hemos escuchado, creo que por ahí Vidal... reconoció que ella puede ser candidata a presidente, sí, o puede ser Mauricio Macri. ¿Vidal lo cerró en ella o Macri? Bueno, no fue la novedad. Por otro lado está Rodríguez Larreta. Es decir, de alguna manera, eso por un lado indica, bueno, que todos quieren ponerse el traje porque ven muy debilitado el oficialismo, ¿no? Pero por otro lado no hay un problemita también de ordenamiento, de liderazgos. Sí, bueno, cuando la valla está tan baja, todo el mundo se anima a hacer maratón con obstáculos. Y el kirchnerismo la está dejando cada vez más baja. Eso no significa que sea lo mío una apreciación peyorativa para nadie, pero realmente el kirchnerismo está dejando la vara muy baja. Y va a ser una responsabilidad nuestra levantarla. Para eso están los mecanismos democráticos. Para eso la posibilidad de seleccionar a nuestros dirigentes a partir de un mecanismo democrático controlado por el Estado está normado, está establecido y es la mecánica que tiene los partidos republicanos para poder elegir sus autoridades. Que el kirchnerismo viene con esta idea, mirá lo que están haciendo en Chubut, lo que hicieron en San Juan, lo que están haciendo en algunos lugares, eliminando PASO y planteando sistema de lemas, ¿no? Ellos cuanto más precario, más modesto y cuanto más injerencia tenga el poder político que ellos manejan de manera territorial, mejor le viene para su construcción. Bueno, nosotros seguramente vamos a elegir nuestros candidatos con los mecanismos de transparencia que lo hemos hecho siempre. Seguramente habrá disputa, tenemos una buena ventaja, que es la posibilidad de tener muchos dirigentes con expectativa, con perspectiva. Lo peor que te puede pasar a vos que te gusta el fútbol es mirar el banco y no tener a nadie. Nosotros tenemos unos cuantos jugadores con ganas, con voluntad. Lo que hay que hacer es unificar un proyecto, unificar una propuesta, unificar una plataforma, darla a conocer con todo el tiempo del mundo y después seguramente buscaremos el mayor nivel de consenso y si no lo terminaremos dirimiendo en un proceso de selección interna. Pablo. Juez, ¿qué pasa si efectivamente el gobierno logra derogar las PASO o logra darlas de baja? ¿Quién pasaría a ser y cómo elegirían a sus candidatos? Yo creo en el consenso. Creo que hay que consensuar. Primero lo que la Argentina necesita es saber qué plan vamos a tener. Lo escucho a Maxi ahí conjeturando lo que van a hacer. La Argentina no puede seguir funcionando sin un plan. Nosotros los opositores no podemos estar ajenos a esa regla. No podemos exigirle al gobierno lo que nosotros no somos capaces de generar. Tenemos que consensuar con todos los dirigentes que pretendan conducir el destino de este país un plan, con tiempo, con nombres, con plazos, darlo a conocer a la gente
Y después habrá que ver cómo consensuamos y hipotéticamente, yo no quiero resignarme a que los tipos nos van a terminar destruyendo la poquísima institucionalidad que tiene la Argentina. Vamos a dar la pelea. No es un argumento, no hay argumento. O sea, si el costo, bueno, cada partido pagará sus votos, veremos cómo el mecanismo, pero no podemos permitir que se precarice el tema electoral en la Argentina. Si eso llegara a suceder, bueno, habrá que buscar mecanismos para lograr el consenso. Pero a mí me preocupa mucho más el plan que lo otro. La gente tiene que saber con mucho tiempo de anticipación qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer. La gente no puede seguir viviendo a la deriva, sin un norte para dónde saber qué tiene que hacer. La gente no puede, ninguno de nosotros puede organizar su vida sin un norte, sin una agenda. Lo que está planteando es que esa idea de no, despreocúpense, tenemos el mejor equipo en 50 años, cuando lleguemos van a saber lo que vamos a hacer y demás, no va más, digamos, ¿no? Y ya no, Maxi. No. Y ya no. No, ya no. No. La Argentina no tiene margen para la soberbia, no hay margen para la improvisación, no hay margen para el vamos viendo y le vamos dando, ya no hay margen. Nada, vos lo sabés muy bien. Debe ser uno de los periodistas que maneja el tema económico mejor del país. No hay margen. La esperanza de la gente está por el piso. La desesperanza se encuentra en cada rincón de la Argentina. El humor social se corta con una gilet. No hay margen para decir, bueno, esperemos, lleguemos y ahí vamos a ver qué hacemos. A la gente hay que decirle, porque lo que tengamos que hacer va a ser siempre muy traumático, difícil, complejo, pero va a haber que hacerlo. Alguna vez va a haber que hacer este país para ponerlo en pie. Y hay que contarle a la gente, como te lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, todo el nivel de oposición que vamos a tener cuando decidamos poner en pie la Argentina. Va a ser complicado, hay que salir de la improvisación. Así que no hay más plan de shock ni nada de esto. Entonces, yo soy de los que creo, pretendo ser el gobernador de Córdoba. Entonces, soy de los que vengo trabajando hace un montón de tiempo contándole a los cordobeses lo que tenemos que hacer. Para que la gente no se entere ahora, como por ejemplo hace 10 minutos, que por un hilo de tuit el gobierno despide al ministro de Seguridad después de haber tenido una de las peores inseguridades de la República Argentina, de los peores índices de Córdoba. Por otro tuit, la semana pasada nos enteramos que lo echan al ministro de Salud después de una terrible cadena de encubrimiento con los muertos del hospital neonatal. Por otro tuit, nos enteramos el fin de semana que la corren a la encargada del área de cultura sospechada de algunas cosas complicadas. No se puede comunicar la gestión pública por 140 caracteres. Necesitamos contarle a la gente qué queremos, cómo lo queremos hacer, con quiénes lo queremos hacer y en qué tiempo lo queremos hacer. Pues gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el senador nacional de Juntos por el Cambio. Un abrazo, Maxi. Luis Juez, gracias. Me quedaba pensando, acá yo estoy convencido de esto, hay una situación económica muy delicada y sería fundamental algún tipo de acuerdo político básico respecto a cómo sigue la política económica. Que hoy es el programa con el Fondo Monetario, que seguramente los ejes fundamentales, las metas fiscales, monetarias y la necesidad de unificar el tipo de cambio y demás van a estar con el próximo gobierno, cualquiera sea el próximo gobierno. La Argentina tiene 10 años de acuerdo con el Fondo Monetario. Pero, ¿cuáles serían los incentivos de llegar a un acuerdo? Digamos, para el gobierno es fundamental, digamos. No puede estabilizar un año esta economía si se manda solo con cero credibilidad. Pero para la oposición, ¿cuál es el incentivo teniendo en cuenta estos datos que mostramos que 70% de la gente ya le bajó el pulgar al gobierno, a la política económica y sobre todo la visión que tiene respecto al futuro? No, y además, Maxi, cuando hay primero ya no se puede hablar de una oposición. Antes, la Argentina, cuando fue la finalización del ciclo anterior del peronismo, que fue el protagonizado primero por Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, había una oposición. Todos sabíamos que si Scioli perdía, iba a ganar Mauricio Macri. Entonces, ya vos notabas en la voluntad de la opinión pública, las expresiones de la opinión pública, que había una cierta expectativa y una cierta esperanza de que Cambiemos, era en ese entonces, podía hacer mejor las cosas que el peronismo. Hoy ese clima todavía no está configurado. Primero porque no hay una sola oposición. Vos tenés a Juntos por el Cambio, tenés también a Milei y después tenés el partido de la falta de expectativas. Es decir, una parte importante de la sociedad que cree que nadie, ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, ni siquiera Milei,
puede arreglar el estado actual de cosas. Entonces, esa es una situación muy compleja que te deja un escenario también de mucha competencia en la oposición por ver quién tiene posturas más duras, más radicalizadas y contrarias al gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿quién se anima a dar el primer paso? Por eso yo creo, y acá vamos con una noticia que estuvo circulando en los últimos días muy fuerte, que Cristina Kirchner dice, bueno, me tengo que sentar con Macri. Digamos, el único que puede dar ese paso y no sentir que puede ser corrido por izquierda, por derecha, que se puede sentar conmigo y tiene la suficiente autonomía como para hacerlo, es el propio Macri, a quien nadie lo puede acusar de hacer un contubernio conmigo. Creo que desde ese lugar es que se construye la idea en el oficialismo. Está claro que el oficialismo tiene que dar el paso porque tiene la responsabilidad de parte de gobernar 1 año y medio más. Entonces tiene una responsabilidad que hasta hace 2 meses no sabía cómo resolverla. Lo que pasa es que creía que no llegaba. Ahora más o menos está pensando en el horizonte del año que viene, pero tiene una responsabilidad primordial. Pero lo que vos planteás es que la que lo plantea es Cristina, que ha sido la banderada de la confrontación. Eso es cierto, pero si vos crees... Ha hecho desde el 2008 la confrontación una lógica de construcción política. Eso es cierto, pero si vos sos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, y vos crees que hay un consenso en la sociedad argentina suficiente para dar vuelta a la Argentina como una media y que acá no pase nada, yo creo que estás muy equivocado, digamos, que la Argentina no se convirtió en un país donde, bueno, ahora todo lo que yo quiero hacer lo haga. Claro. Me votan y me dan el 80% de las voluntades para que el 2024 yo haga lo que quiera prescindiendo de la oposición en ese momento. Exactamente. De hecho, da la sensación, perdóname, que el único consenso en la oposición, en Juntos por el Cambio, y que los ayuda a unirse, es el anticristinismo. Y desaparecido ese factor, cuesta mucho encontrar consensos respecto hacia dónde ir. Bueno, cuando el peronismo se hace más capitalista, más Massa, más Mansur, ¿no? Digamos, más pro Estados Unidos, la oposición empieza a perder el enemigo que centraliza todo, ¿no? El enemigo que expresa Venezuela, Irán, Rusia, ¿no? Cambian los objetivos. Yo creo que lo que Carlos dice es cierto. Ahora, por otro lado, si vos tenés que hacer... De todas maneras, lo que le pasa al oficialismo es, aunque vos apliques una política que está alineada con el FMI, más menemista, si se quiere, que Cristina se dé vuelta como una media respecto a lo que pensaba hace 2 meses, si no tenés resultados, es decir, si vos seguís con inflaciones del 6% mensual, 7%, 5%, y la sociedad es resultadista. Pero si hay un acuerdo, ¿no sería más fácil obtener resultados? Si las políticas tienen consenso, ¿no sería más fácil obtener resultados? Por supuesto. Y sobre todo por el tema de la estabilización del mercado cambiario. Y para la oposición, ¿no sería más fácil gobernar cuando lleguen al poder eventualmente en el 2023? ¿No sería más fácil gobernar con un país que ya viene alineado? Porque aparte, no es que le están proponiendo, che, ¿por qué no aumentamos retenciones? ¿Por qué no aumentamos el cepo? Al contrario, digamos, están proponiendo una batería de políticas que se supone que la oposición debería mirar con cierta simpatía. Sin duda, eso en los papeles, en la teoría. Después está la realidad argentina. Gracias, Facundo, muy interesante como siempre. Vamos a ir a la tanda, pero antes Herramientas Nebraska, 30 años de trayectoria. Carlos, ¿qué pasa con la cotización de los dólares en este momento? Bueno, como era de esperar, lo decías vos en la editorial, sube el dólar blue y bajan los financieros. Claro, al estar restringidos muchos operadores para comprar o vender en el MEP y en el contado con liqui, bajan los financieros por debajo de los 300. ¿Te acordás que ayer pasó la barrera de los 300? 2.99 el MEP, 2.98 el contado con liqui, pero sube a 2.86 el dólar blue, el dólar ilegal. Es decir, está un poquito más tonificado el dólar blue, que está subiendo 6 pesos. Sí, 6, 7 pesos, 7 depende pesos de la cueva. respecto al día de ayer. Pero bueno, se están acomodando porque hay más pesos dando vuelta. Y son los pesos que emite el Banco Central para pagar el ingreso de dólar soja a 200 pesitos. Y otra información adicional, mucho malestar en el equipo económico de Sergio Massa con la medida del Banco Central de la República Argentina. Me dicen que lograron darle vuelta la mano a Miguel Pérez porque tuvo que recular con la medida, pero en la Secretaría de Agricultura no estaban muy contentos con la medida del Banco Central porque dicen, bueno, venimos sentándonos con los productores, venimos logrando consensos. Y sobre todo, todavía esto falta hasta el 30 de septiembre para que sigan vendiendo la soja que el Banco Central necesita. Poco feliz, dicen en Agricultura. Para acumular reservas. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Nueva York. Muy buenas tardes aquí en Nueva York. Exactamente, sí, aquí a mis espaldas se está haciendo la segunda jornada, la jornada de clausura de la Clinton Global Initiative, la iniciativa global de la Fundación Clinton. Bueno, como te decía, es el día conclusivo de este evento que lo que hace justamente es juntar corporaciones privadas con también organizaciones no gubernamentales y delegados de gobiernos. Está lleno ahora de autos oficiales que van y vienen porque, bueno, llevan y traen a los mandatarios que también están en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los distintos eventos que se están haciendo. Y bueno, dicen que por ahora está siendo la más exitosa de las ediciones de esta iniciativa global, de la que también forma parte el empresario argentino José Luis Manzano, con quien tuvimos ayer la oportunidad de hablar al final de la primera jornada. Si la tienen ya lista la nota, la podemos compartir. La Fundación Clinton ha tenido un rol muy activo en el mundo en introducir los temas de cambio climático, en la generación de los acuerdos de París, de lo posterior, y creo que es oportuno porque el mundo durante la guerra de Ucrania, y espero que después de la guerra de Ucrania, que podamos decir en algún momento, se ha despertado sobre esta realidad, el peso que todavía tienen los combustibles fósiles, la necesidad de pasarse a energías renovables, cómo el COVID ha extremado la pobreza en muchos lugares del mundo. Entonces los desafíos están todos ahí y siempre la Fundación Clinton ha sido un catalizador para buscar cooperación y soluciones conjuntas. Y siempre esos compromisos eran para tratar de hacer cosas en energía limpia, en protección del medio ambiente, etcétera. Y mejorando siempre el tipo de combustible. Por ejemplo, uno de nuestros compromisos fue convertir una planta que operaba con petróleo a gas natural. Creo yo que a su vez la Fundación Clinton siempre crea puentes con nuestros países, así que creo que esta reapertura de la actividad y la idea de llevarla por América Latina nuevamente va a servir en un momento de tanta fragmentación en el mundo, construir vínculos entre la gente, entre los pueblos, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de la gente, es la manera. Adrián, ¿y qué más tenés allá en Nueva York? Bueno, quería aclarar que escuchábamos la palabra de otro empresario argentino de la empresa InterEnergy, Rolando González Bunster. Bueno, lo que te puedo decir es que estaba escuchando atentamente lo que estaban comentando acerca de la pica que había entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Bueno, y justo que ayer Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que ponderó justamente fue la buena interacción entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina. Bueno, son cosas que pasan, pero la verdad es que en líneas generales fue muy positiva Kristalina Georgieva, digamos que reafirmó sus comentarios esperanzados acerca de la marcha del cronograma de pagos del Fondo Monetario Internacional después de que ayer aquí mismo se autorizó justamente la segunda revisión e incluso dejó Kristalina Georgieva la puerta abierta para que el año que viene haya una revisión del cronograma de vencimientos también, ¿no? Pero lo más importante aquí en términos políticos es que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, justamente pudo anunciar que va a poder reunirse, que la Casa Blanca aquí autorizó la reunión con el presidente Joe Biden antes de fin de año. Se cree que puede ser incluso antes de las elecciones de medio término que va a haber aquí en los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Eso es lo que esperan también en la Embajada Argentina. Pero bueno, veremos. Lo importante es que esta reunión que parecía perdida, esta reunión bilateral que parecía perdida, finalmente se va a llevar a cabo, lo cual es visto como un gesto de respaldo por parte de la Casa Blanca a la Casa Rosada. Bien, Adrián, gracias. Como siempre, impecable desde Estados Unidos, Adrián Sack.
Bueno, vamos a seguir con la rondita informativa. Un datito clave para este momento, Carlos. Sí, a tener en cuenta con esto porque vamos a empezar a escuchar, si no llueve dentro de poco, mucho respecto a esta situación que tiene que ver con la sequía, Maxi, que está azotando a gran parte de la pampa húmeda. Hoy el Consejo Agroindustrial Argentino sacó un comunicado respecto a esta cuestión. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Y muchísimo tiene que ver, porque más del 50% de lo que se exporta viene del campo y con una sequía tan tremenda es muy probable que caigan estrepitosamente los rindes y que esto termine pegando en las arcas del gobierno nacional. Bien, ley humedales. Aparentemente el jueves se va a poder debatir en comisiones. En realidad son 10 los proyectos que hay de ley de humedales. Recordemos que durante el fin de semana hubo una movilización muy masiva que cortó el puente Rosario Victoria, pero hubo distintas movilizaciones en todo el país. Hace tiempo que se viene reclamando por una ley de humedales, pero ahora la situación de los incendios alrededor del delta del Paraná complican un poco la situación o la ponen más de relieve. Decía, el jueves hay reunión de comisiones para poder ver si llegan a alguna conclusión, algún acuerdo para reunirse detrás de una sola de las leyes o uno solo de estos proyectos. Tengo para repasar 2 de ellos. Por ejemplo, el más socialista lo redactaron Nicolás del Caño y el diputado por Santa Fe, Enrique Esteves, y es el único que habla con todas las letras de la quema de pastizales, así puntualmente. Después está el del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, que plantea restaurar las zonas de humedales que vienen siendo objeto de incendio y propone que ahí no se pueda hacer ningún plan de aprovechamiento económico, por lo menos hasta que se logre esa restauración y que en todo caso allí se debata cuál es el destino de esta cuestión. Entonces, a partir de las movilizaciones que hubo en los últimos días, por fuera del Congreso se espera también que haya movilizaciones en torno a esto. Si después de esta reunión de comisiones surge un proyecto consensuado, bueno, a partir de ahí habrá que impulsar ese proyecto para que se trate en el recinto y que no pierda estado parlamentario. Bien, un dato político, Pablo. Bueno, tenemos a Alberto Fernández en Estados Unidos, Cristina Kirchner, abogada de los temas judiciales, tanto de la causa vialidad como el tema del atentado. Bueno, en la Casa Rosada hay mucha actividad política. Mansur, jefe de gabinete, hoy estuvo reunido con intendentes y dirigentes de Jujuy, haciendo un repaso junto a Ferraresi, el ministro de Vivienda, y a Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, haciendo un repaso de lo que es la gestión en la provincia de Jujuy. Destacó, entre otras cosas, el ritmo de la construcción de la vivienda en la provincia, con una inversión de 8.700 millones de pesos. Y otro dato color que circuló hoy en la Casa Rosada, más allá de esta reunión, donde también se hablaron de temas electorales, porque hay mucha intención de distintos dirigentes del peronismo de dar de baja las PASO, ¿no? Y esto se habló mucho en esta reunión también. Y otra cuestión que estuvo, bueno, que trascendió esta mañana, tiene que ver con que mañana iba a ser una reunión de gabinete, Juan Mansur, y finalmente tuvo que suspenderla porque había fallecido un amigo de la infancia y tuvo que viajar a Tucumán. Por un lado, bueno, la cuestión personal y por otro lado también la relevancia que tienen o no tienen las reuniones de gabinete dentro de lo que es el esquema del gobierno del Frente de Todos. Entonces, Alberto en Nueva York, Juan Mansur un poco controlando lo que es la actividad en la Casa Rosada. Bien, fíjense lo que son estos datos de la construcción. Estos son datos que elaboró Claudio Slotnick en base a la información del INDEC. Material de la construcción, 8,9% en agosto de aumento, 56,3% enero-agosto, 8 meses, pero sobre todo la dinámica, ¿no? 29% de aumento en los últimos 3 meses. Si uno mira el interanual, los últimos 12 meses, la construcción está más o menos con la inflación general, que estuvo en 78,5%, incluso un poquito por debajo. Pero los últimos 3 meses, fíjense el ritmo de aumento de los precios de la construcción, se dispararon nuevamente, y esto tiene que ver cuando se disparó la brecha cambiaria. Pasa así, se dispara la brecha cambiaria, se dispara el dólar, la gente tiene dólares, empieza a vender esos dólares para acopiar o iniciar algunas pequeñas obras en la casa y se disparan los materiales de la construcción, 29% en 3 meses. Principales aumentos en agosto, cables en un solo mes, 18,7% de aumento. Productos metálicos 15% de aumento, caños 12,7%, artefactos de iluminación 11,2%, es decir, de nuevo disparada de precio de la construcción que se habían disparado también cuando se disparó la brecha en
octubre del 2020, después corrieron al 100% el año pasado los precios de la materia de la construcción y ahora vuelven a acelerarse en los últimos 3 meses. Vamos a hablar con Federico Dadone, que tiene un corralón. Federico, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes, gracias por la invitación a participar, buenas tardes a todo el equipo. Decime, Federico, ¿es un poco así? Los últimos 3 meses de nuevo tomaron un fuerte envión. Es cierto que se disparó todo también, todos los precios se dispararon porque la gente busca o dólares o bienes, ¿no? Y obviamente los materiales de la construcción son uno de los favoritos de los argentinos para poder refugiar valor, ¿no? Para, si uno tiene pesos que te queman en la mano, algunos pesos de excedente, o compras dólares o directamente acopiás ladrillos, ¿no? Genéricamente material de la construcción. ¿Qué estás viendo en estos meses con esta nueva disparada de precios? Bueno, yo creo que después de la renuncia de Guzmán hubo una bisagra en cuanto a la inflación, a los precios, a la misma inestabilidad, y bueno, es real. Algunos proveedores que la materia prima es nacional y tienen algunos insumos importados, se le ha complicado un poco más que a otros, pero en líneas generales da esos números que vos mostraste de los últimos 3 meses, entre un 20 y un 30%, dependiendo del rubro. La realidad es que la gente, las grandes obras, las grandes inversiones se tienen que terminar. Estamos preocupados por si los nuevos proyectos, si se van a lanzar o no. Ahí hay como un freno, estamos viendo un poco. Y bueno, y ahora septiembre hay un aire a un freno, a una recesión de que, bueno, propia de lo que estamos viviendo, creo. Claro, vos ves ahí, porque cuando yo cuento siempre, se dispara la brecha, el dólar, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? La aceleración inflacionaria, la gente que por ahí tiene algunos dólares guardados dice, bueno, me baja el precio del material de la construcción en dólares y eso presiona fuerte la demanda, porque se volvió a disparar la demanda estos 3 meses y a partir de ahí también los precios y ahora ya está aflojando de nuevo, ya los precios con precios más altos, la demanda empieza a aflojar. Sí, totalmente. Creo, o sea, julio, agosto fueron meses, por así decirlo, del año récord de demanda, pero también una demanda especulativa por esto mismo de que la gente eso tiene que calzarlos en algún lugar. El que no tiene un negocio afín donde pueda hacer girar el dinero va a la construcción, pero ya hoy creo que con las altas tasas en los plazos fijos y demás están poniendo una aspiradora de peso y ya se está sintiendo nuevamente estos vaivenes que se manejan hoy en la economía. Claro, claro. De todas maneras veníamos con un nivel y las paradojas que contás, ¿no? Justo en los momentos de mayor incertidumbre, se va Guzmán y se dispara la compra de material de la construcción. Lo mismo había pasado, ¿te acordás? En octubre del 2020, que se disparó ahí el dólar y ahí empezó, claro, todo el mundo que tenía algunos dólares guardados dice, bueno, este es un buen negocio y hizo un buen negocio, ¿no? Vender los dólares en ese momento y comprar material de la construcción. Veníamos en un nivel de actividad importante. La construcción ha recuperado niveles prepandemia, incluso niveles mejores a 2019. Está cerca del pico previo a la crisis del 2018, la construcción. Pero esto del material de construcción en el corralón es más que nada obras privadas. Hoy lo que se siente un poco del parate es la venta del mostrador, la venta chica, claro. Y las obras privadas se siguen construyendo, se sigue avanzando. Lo que sí, como te comentaba, los nuevos proyectos es todo lo que está siempre en análisis, en debate. Pero sí, hoy lo que está en avance se está terminando. Se está terminando el metro cuadrado de construcción, viste Maxi, que nunca estuvo tan bajo como en el 2020, ahora sí ha recuperado valor, digamos, pero ha llegado a estar el metro cuadrado en $400, el metro cuadrado de construcción, cuando en 2014 era de $700, $800. Entonces, bueno, eso también generó en la construcción mayor inversión y desarrollo. Claro. Pero bueno, el tema de la inflación creo que complica a todos, no ayuda, a pesar de que el sector
en una parte nos vemos beneficiados, creemos que a mediano y largo plazo No, vamos a claro. ganar. Esto es espasmódico, no es sostenible en el tiempo, digamos, ¿no? Que con la brecha se dispara y todo eso. Te hago la última brevemente. ¿Hay algunos productos que están faltantes porque tienen insumos importados y demás? ¿Hay algunos productos, sobre todo electricidad en particular, que están en faltante o hay dificultad para encontrar? Nosotros estamos en el rubro de lo que es construcción en seco, steel framing, tapeo de melamina, herrajes. Tuvimos un poco de complicación en algunos insumos que son importados, que le generaron a los fabricantes nacionales algunos quiebres de stock, pero se han podido recuperar en agosto y bueno, ahora en septiembre equilibraron un poco. Bien. Sé que otros sectores han estado más complicados, que son netamente 100% el producto terminado importado. Pero lo que son insumos tuvo un parate, pero ya se han llegado a recuperar por suerte. Bien. Pero sí, a los colegas nos comentan de que algunos, como que es iluminación, han estado complicados. Federico, gracias, muy amable como siempre. Está Federico Danone, dueño de un corralón de materiales de la construcción. Bueno, hacemos rondita final. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? ¿Sigue firme con el proyecto presidencial? Sí, Patricia Bullrich sigue firme con el proyecto presidencial y armó una estrategia política para tratar de llegar lo mejor ordenada posible frente a lo que va a ser o las PASO o algún tipo de selección de candidatos, porque hoy no están 100% firmes las PASO. ¿Cuál es la estrategia de Patricia Bullrich para tratar de llegar al poder? Bueno, por un lado, confrontar con Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Acusándolo a Horacio Rodríguez Larreta de ser una paloma, de no estar firme en cuanto a las convicciones. Y frente a eso, lo que pretende también Patricia Bullrich es la posibilidad de conseguir el espaldarazo de Mauricio Macri en algún momento, si es que él no decide ser candidato a presidente. Apostar a la polarización, ¿sí? Que es lo que viene haciendo, diferenciándose permanentemente. En las últimas semanas hubo una idea de Cristina Kirchner de convocar al diálogo de la oposición. Patricia Bullrich fue la primera en ella y de su espacio en salir a negar cualquier tipo de diálogo con Cristina Kirchner. También hacer algún tipo de alianza con algunos sectores más radicalizados del radicalismo. Básicamente, hoy su candidato a vicepresidente sería Alfredo Cornejo, el exgobernador de Mendoza, con quien en su momento había sido de los que se opusieron a la cuarentena y a la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández. Confrontar con Horacio Rodríguez Larreta, ya lo dijimos, intransigencia frente al gobierno y captación de indignados. Lo que estuvimos viendo en los últimos días de estos chats, más allá del tema de la violencia, pero lo que estuvimos viendo de estos grupos de Revolución Federal y otros grupos que empezaron a trascender mediáticamente, pero que ya circulaban a través de redes sociales, bueno, Patricia Bullrich cree que ahí hay un grupo de gente desencantados que pueden ser potenciales votantes de su espacio. Es insólito la Argentina cómo da posibilidad, porque esos grupos extremistas que hemos visto y demás son fuertemente antikirchnerista, antiperonista y demás. Y Patricia Bullrich viene de la juventud peronista de los 70, digamos. Todo pasa, Maxi. De Montonegro, no sé, pero bueno, vos vendés un discurso. Bueno, estuvo en la alianza con De la Rúa. Claro. Y recorrió. esa parte pero una más mirada más de derecha, incluso en ese universo. No, bueno, pero... No, en los 70 no. En los 70 no, era la parte de izquierda... bien del ala izquierda. Pero bueno, lo que digo es que bueno, se vende un discurso hoy y no importa... Pero bueno, así son todos, digamos. Todos van por un lado, para el otro, sí. Cambian y adecúan el discurso. Una línea tengo nada más. Todo condicionado a lo que haga Mauricio Macri, porque uno lo observa y la verdad que está muy en modo candidato. Con traje presidencial. Hace 2 o 3 días reunido con intendentes, digan la verdad. Ahora parte a una gira al exterior, se va a República Dominicana, Washington, Europa. Aunque él no haga explícito que va a ser candidato, la sensación que uno tiene es que por lo menos amaga con jugar. Bueno, está Varonil. ¿Qué pasó? Hola, Max. ¿Qué varonil? Y entraste vos. Varonil sos vos. Sí. La crema innata de lo varonil sos vos, mi querido. Ay, mirá vos. Hola, Maxi. ¿Cómo andamos? Qué bien. O sea, cerró ese sacaquito hoy, ¿eh? Sí, no sé cómo. Para que te tomar las medidas. A ver. Tomale las medidas, Robert. Estás bien, la verdad que a ver, sí. de Sisa, de Sisa. No. Tomale la Sisa. La sisa, nada. Ay, Maxi, es esto, la Sisa, amigo, es esto. No, Maxi, por favor. No, déjame. La Sisa es acá. ¿Cómo te queda el saco? No, mira, ya
Antes no pude dormir, tuve que tomar analgésico la noche, no podía dormir. Ay, ¿cómo está Gerardo. llorando Qué- Maxi? Qué debilucho que resultaste, por favor. Imagínate Nadal, que está todo empollado. Ampollado por todos lados. ¿Qué dijiste? ¿Empollado? ¡Qué guarango! Maxi Montenegro, ¿qué estás diciendo? Estás espléndida, Gracias, Mariana. Maxi. Lo mismo quiero que me digas a mí. Estás espléndida, Mariana. Gracias, Maxi. Se quedan con la 24. Se quedan con Mariana y Roberto. Chao.